Hola a todos, damos continuidad al cubrimiento de Reuma Times con los mejores pósteres del Congreso Americano de Reumatología 2023. En este caso vamos a tocar una enfermedad que todavía tiene muchas necesidades, tanto dentro del seguimiento de los pacientes como de su tratamiento, la osteoartritis. Vamos a empezar con el rol de algún biomarcador. Esta proteína 1 acídica del cartílago, pues según estudios anteriores se considera que podría ser un marcador promisorio en la progresión de la artritis reumatoide. Lo que quisieron los autores fue comparar los niveles de esta proteína por la técnica de ELISA, tanto en el líquido sinovial como en el plasma de pacientes. Se escogieron para el líquido sinovial la articulación de la rodilla, en varios pacientes con osteoartritis, con artritis reumatoide y algunos que consideraron controles sanos porque la causa de la inflamación había sido un trauma. Y en plasma se incluyeron también pacientes con espondiloartritis axial y 67 personas sanas. Hicieron una correlación entre las características radiológicas por la escala de Kelvin-Lawrence y clínica a través de cuestionarios realizados por un reumatólogo. ¿Qué encontraron? Que los niveles del CRT-AC1 estuvieron elevados tanto en suero como en líquido sinovial en los pacientes con artrosis, más que en los controles, tanto sanos como de otras enfermedades. Pero solo la elevación sinovial fue la que se demostró que tenía relación en los pacientes con artrosis con el dolor y severidad de la enfermedad. Creo que esta es una forma de empezar a diferenciar la enfermedad desde de los síntomas sistémicos a los articulares y podría ser de mucha utilidad en un futuro cercano. Siguiendo con los estudios de laboratorio, este estudio me pareció interesante porque volvieron a evaluar los cristales de calcio en las articulaciones de los pacientes. Sabemos que los cristales de calcio, sobre todo los de pirofosfato que clínicamente conocemos más, tienen una activación potencial del inflamosoma. Evaluaron 36 muestras de líquido sinovial de casos considerados graves de osteoartritis de rodilla que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. Y se les hizo una evaluación de los cristales por un método novedoso que llama la espectroscopia de Raman, que se utiliza en otras áreas del conocimiento, sobre todo para identificar un espectro de los tipos de partículas que se encuentran en algunos solventes o incluso pues, en tejidos. ¿Qué encontraron? Que el 100% de los líquidos contenían algún tipo de cristal de calcio y más del 80%, y el 80% tenían más de un cristal asociado. El cristal más frecuentemente encontrado fue el carbonato de calcio, para ellos llamados calcita, seguido del pirofosfato de calcio, la dolomita y la hidroxiapatita. Esto concluye que probablemente la calcita, el carbonato de calcio, pueda ser un hallazgo que permita buscar un biomarcador en los pacientes con artrosis de rodilla, por lo cual unas nuevas técnicas de identificación que se puedan utilizar fácilmente, como la espectroscopia de Raman, ayuden en ese sentido. Ahora los invito a que escaneen el QR y lean con detenimiento este resumen. Es un resumen de ciencias básicas muy bonito, está muy bien documentado desde lo visual y parten de la teoría que la memantina inhibe el N-metil de aspartato, el receptor de N-metil de aspartato, pues que es activado por el glutamato. Es un medicamento que ha sido pues, ya utilizado en demencia y se considera que podría tener alguna utilidad en osteoartritis. Y ellos a través de los estudios in vitro pues demuestran cómo este medicamento puede bloquear la senescencia del condrocito que se media por este receptor, evitando la sobrecarga de calcio y la fragmentación mitocondrial. Con esos hallazgos in vitro ellos hicieron una extrapolación en una cohorte de pacientes de estudios clínicos que han recibido memantina comparados con aquellos que recibieron un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Se encontró que los pacientes que recibían memantina tenían menos riesgo de terminar un traspaso articular por artrosis. Entonces aquí es como un espacio para entender la ciencia o la medicina translacional desde las ciencias básicas hasta lo que podemos ver en la práctica diaria. Seguimos con el desenlace clínico de los pacientes, en este caso la osteoartritis de las manos, pues en general es un trastorno que es muy heterogéneo, desde indolente hasta muy limitante para los pacientes y en general tiene dos subtipos, el erosivo y el no erosivo. Ellos decidieron evaluar pues el subtipo erosivo con la escala de Kalman y también con seguimiento clínico en una cohorte hasta 5 años.
De 154 mujeres, como es lo esperado en este tipo de enfermedad, la mayoría de 154 pacientes, la mayoría eran mujeres con una edad pues, media de 64 años. Casi la mitad tenían un componente erosivo que se definió como erosión en al menos una interfalángica de las manos. ¿Qué encontraron? El índice radiológico de Kalman pues tuvo progresión en ambos subtipos de osteoartritis de las manos, pero tuvo una relación con el número de articulaciones inflamadas y con la discapacidad de los pacientes. Este índice no lo usamos en la práctica diaria, pero podría ser de utilidad para tratar de ver qué pacientes pueden progresar más radiológica y clínicamente. Ahora vienen los estudios clínicos. Este estudio es un estudio de capsaicina intraarticular para el control del dolor. En este escenario se hace como un nuevo análisis de dos estudios que ya se habían llevado a cabo con esta molécula pues, que la llamaron CNTX. Contenían 236 en placebo, 373 en el brazo activo y era para evaluar a las 12 semanas el control del dolor en la osteoartrosis de rodilla. El resultado primario, cuando los estudios se realizaron separadamente, no se logró encontrar. Dicen los autores que probablemente pudo haber una falta de cálculo en el poder del estudio. Pero cuando se hizo el análisis en conjunto, este hallazgo sí se pudo lograr. Entonces, por ahora la capsaicina sigue siendo una opción terapéutica hasta que no se hagan más estudios. Ha sido segura y no ha demostrado que tenga cambios radiológicos en esta enfermedad. También con respecto a la evaluación de otras modalidades para el control del dolor, este estudio es muy interesante porque compara a las 24 semanas la efectividad de la práctica del yoga con una programación de ejercicio de fortalecimiento. Se incluyeron 117 pacientes, todos mayores de 40 años, con una escala visual análoga de más de 40 milímetros sobre 100 y 58 se quedaron en el brazo de yoga y 59 en el de ejercicio. El desenlace primario fue el cambio del dolor a las 12 semanas. Desafortunadamente, entre los dos grupos no hubo cambios significativos, pero se demostró que el yoga no era inferior al ejercicio de fortalecimiento en este escenario y que el yoga podía tener mejoría en algunos desenlaces secundarios a las 24 semanas, en especial en aquellos como la depresión o la calidad de vida. Entonces, más allá de los medicamentos que estudien en esta enfermedad, pues también las intervenciones no farmacológicas hacen parte del armamentario que como reumatólogos debemos utilizar. Ahora la colchicina. La colchicina es un medicamento bueno, bonito y barato. Lo hemos utilizado en escenarios diversos, especialmente en la artritis por gota. Sin embargo, en la artrosis de rodilla tiene una plausibilidad biológica porque puede tener un posible papel antiinflamatorio a través de la vía del inflamosoma. Ellos decidieron evaluar el efecto de la colchicina en dosis de 0.6 miligramos diario por 3 meses en pacientes que tenían una enfermedad articular por radiografía moderada grave. De 67 pacientes que ingresaron, de 97 que ingresaron, 69 completaron el estudio y se evaluó la escala habitual análoga y la escala de evaluación del dolor de la rodilla. 58% tuvieron en la escala con una reducción solo de un punto en la media de unidades de la escala visual análoga del dolor, pero tuvo concordancia también con la medición de los otros puntajes de daño en osteoartritis. Este estudio todavía continúa en reclutamiento y esperaremos pues que esos resultados finales nos den más luces sobre el papel real de este medicamento. Ahora este medicamento intraarticular es novedoso, es una molécula pequeña. El orecibivint ya ha sido evaluado en estudios fase 3 y este es un resultado de la extensión del mismo. Ya se había documentado en estudios iniciales que puede ser seguro y mejoría de los resultados reportados para el paciente. Y para esta fase 3 se incluyeron 277 pacientes donde mostró seguridad y eficacia, tanto en el espacio articular, la medición del espacio articular, el dolor y las escalas funcionales de WOMAC. Pero a los 36 meses solo se pudo evaluar los que continuaron en la etapa abierta, solo 23 pacientes comparados con 28 de placebos y siguió siendo bien tolerado. Sí demostró a los 36 meses, cuando ya los pacientes han recibido 3 inyecciones intraarticulares, mejoría del ancho del espacio articular. Si bien esta mejoría parece pequeña con respecto a los milímetros, pareciera un gran avance también con respecto a lo poco que se ha logrado en desenlaces duros de las intervenciones en osteoartritis. Y lo anterior tiene pues también
un estudio que me parece interesante. Estos autores suecos hablan de que probablemente en artrosis y en osteoartritis la mejoría del dolor en los estudios clínicos puede estar afectado por un fenómeno que se llama la regresión a la media. Este fenómeno estadístico puede estimar hasta en un punto el dolor en la escala de 1 a 10. Entonces lo que ellos hicieron fue comparar unos datos de una iniciativa para el estudio de la osteoartritis en pacientes que tenían escalas de dolor de entre 4 y 9, y los que tenían seguimientos de entre 1 y 8 años encontraron hasta 547 pacientes. También tenían evaluaciones funcionales por WOMAC y por COS. Sin embargo, notaron que la media de seguimiento, estos puntajes de función física no cambiaban mucho y se mantenían prácticamente estables durante el tiempo. Es por eso que la regresión a la media probablemente explique por qué a veces no hay mejorías con las intervenciones, pero no quiere decir tampoco que el efecto sea por el placebo. Es un fenómeno que tiene que tener en cuenta por parte de los investigadores para no tener demasiada emoción cuando se expresan sus resultados. Y para terminar, en general se considera que el dolor en la osteoartritis es de tipo nociceptivo, porque hay un daño en la articulación. Pero esos autores, en pacientes que iban a ser sometidos a artroplastia de cadera o de rodilla, hicieron una tamización prequirúrgica de otros tipos de dolor. El neuropático por el Pain Detect y el nociplástico por el score por la encuesta para fibromialgia. De 89 personas que fueron sometidas a cirugía, se incluyeron 23 que iban para cadera y 66 para rodilla. La mayoría eran caucásicos, probablemente esta información no sea extrapolable a otras poblaciones, pero encontraron que hasta el 18% de los pacientes tenía un índice de dolor amplificado de más de 7, y también casi el 8% tenía criterios para fibromialgia. Por otro lado, el 25%, la cuarta parte, tenía un posible dolor neuropático y el 12% probable. Es decir, en conclusión, en los pacientes que son sometidos a reemplazo articular de cadera de rodilla, más de la tercera parte de ellos tienen un dolor que podría no ser resuelto por la cirugía. Esto nos invita a todos como médicos, porque probablemente las intervenciones que estemos haciendo en los pacientes no mejoren de todo su sensación de bienestar. Nos vemos en una próxima emisión de Reuma Times. Hasta pronto. Reuma Times.